Bueno, un resumen rápido para terminar. La teoría cinético-molecular que vimos nos permitió definir el concepto de presión, ¿sí?, de esta manera, como la fuerza impulsiva de las moléculas contra las paredes del recipiente, ¿sí? Nos dio esa expresión, y también la temperatura, ¿sí?, como la energía media, ¿sí?, la energía cinética media molecular, ¿sí? ¿Está bien? Temperatura, energía cinética media. Presión, fuerza sobre fuerza impulsiva por unidad de área contra las paredes del recipiente. Movimiento y el recipiente, ¿sí? El impacto. El movimiento molecular y el impacto de las moléculas contra el recipiente. ¿Está bien? Eso es lo que nos permitió mirar la energía cinética, de la teoría cinético-molecular. ¿Está bien? Acá, de acuerdo a la teoría cinético-molecular, se observa una proporcionalidad entre la densidad del gas y la presión. Es intuitivo, pónganselo a pensar, lo volvemos a decir lo del neumático. O sea, hay una proporcionalidad directa, mayor densidad, mayor presión, casi son lo mismo, ¿no? Mayor densidad, mayor presión. Pero ojo, si yo no quiero agregar gas, lo que puedo hacer es calentarlo, o sea que también aparece la energía cinética de traslación, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense, este término de acá es la energía cinética, esta partecita de acá es la densidad. O sea que la presión tiene que ver con dos aspectos a nivel molecular: mayor cantidad de moléculas, mayor cantidad de gas, mayor densidad, mayor presión. Ahora, mayor energía cinética independientemente de la densidad, que va a implicar que los choques sean más intensos y aumenta la presión. Dos maneras de aumentar la presión al gas, explicados a nivel molecular. ¿Está bien? En cambio, la temperatura tiene que ver con la energía cinética de traslación. La palabra ahí es traslación y media, ¿sí? Media, ahí está. Esa es la energía cinética de traslación, ¿sí? Fíjense, la temperatura es una parte de la energía cinética de traslación, ¿sí? ¿Está bien? Media, ¿por qué? Porque este N lo tengo que pasar acá para despejar la temperatura. Esta es la energía cinética de traslación, ¿está bien? Media por eso, ¿tá? ¿Sí? En los dos aspectos interviene la energía cinética. Es alta, o sea, tiene una importancia fuerte el movimiento molecular, ¿no? Por eso se llama teoría cinética, ¿ven? Fíjense el título, teoría cinética molecular. Entre otras cosas, ¿para qué me sirve? Explica el concepto de presión a nivel molecular y el concepto de temperatura. Y es la energía cinética de traslación la responsable de la temperatura y también interviene en la presión. ¿Está? El agitamiento molecular es importantísimo, ¿sí? Habla de las dos cosas de manera distinta. ¿Está? Y la proporcionalidad acá es, ¿qué proporcionalidad? La energía cinética molecular media de traslación, ¿sí? Es proporcional a la temperatura. ¿Está? Proporcionalidad. Proporcionalidad es que tiene que ver, influye. Si cambio eso, de la misma manera cambia lo otro. ¿Está bien? Las constantes tienen que ver con el 2/3, con el K, con lo que quieran. ¿Está? Bueno, un ejemplo numérico simple, ¿sí? Que está ahí en el apunte ese que después le voy a subir, ¿sí? A la tarde. Dice, un envase de una garrafa con un volumen de 0,3 metros cúbicos contiene 2 moles de helio, ¿sí? Un gas, helio, ¿sí? A 20 grados centígrados. Asumiendo que el helio tiene un comportamiento como un gas ideal, calcular la energía cinética total del sistema. ¿Cuánta energía total tiene? Me da la temperatura, fíjense. No me da nada más que eso, ¿no? La energía cinética media por molécula, o sea, la energía cinética media por cada molécula, y la velocidad cuadrática media del helio. Ahora vemos qué es eso, ¿sí? Fíjense, esa sería la energía cinética total del sistema. 3 medios de N por R por T, la expresión que vimos anteriormente. 3 medios, 1,5, número de moles, 2,
la constante universal 8,31 Joule por mol Kelvin, y la temperatura, siempre que trabajo acá, trabajo con temperaturas absolutas en Kelvin, 293. ¿Tá? O sea que el total de energía que hay ahí en ese sistema, en esos 2 moles que ocupan un volumen de 0,3 metros cúbicos a 20 grados centígrados, es 7.300 joules. Esa es la cantidad de energía que hay ahí, cinética, ¿sí? ¿Está bien? La saco en función indirecta con la temperatura, ¿sí? Porque eso era la teoría cinético-molecular, ¿está bien? ¿Se ve eso? Bueno, ahora saco la energía cinética de cada molécula de helio. Sería un medio de la masa por D al cuadrado, ¿sí? D media, ¿sí? Energía media, ¿sí? No necesariamente todas van a tener la misma en todos los momentos. Bueno, eso lo saco con 3 medios de KT, lo que habíamos hecho, la igualdad. En vez de calcular eso, calculo 3 medios de KT, ¿sí? 3 medios 1,5, K es 1,38 por 10 a la menos 23, y 293 es la temperatura que tiene. Fíjense, la energía cinética depende de la temperatura. ¿Qué número de energía cinética les da? Muy chico, 10 a la menos 21. Es una cantidad muy pequeña. ¿Por qué es pequeña esa cantidad? Porque baja la temperatura. Porque una molécula pesa muy poco. Claro, por la masa de la molécula, ¿sí? Lo que hay es muy bajo es la masa de la molécula, la velocidad debe ser altísima. Por ahí la velocidad del sonido, casi, a una temperatura de 20 grados centígrados, seguro. 300 metros por segundo debe andar. Miren la tabla. Pero lo que es bajo ahí, ¿qué es? La masa de la molécula. Ese es el segundo ítem, energía cinética media por molécula. Y claro, hay tanta molécula que después por eso se hace un contenido grande, ¿no? ¿Se ve eso? ¿Está bien? Bueno, y esto es estadístico, ¿no? O sea, despeja la velocidad, fíjense, despeja la velocidad de acá, por ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y acá despeja de acá la velocidad, ¿sí? De esta expresión de acá, de esta igualdad de acá, despeja la velocidad. O sea, la velocidad media de cada molécula, la velocidad media de cada molécula depende de la temperatura. ¿Se ve? Depende de la temperatura. Y fíjense la velocidad que tiene. 1.350 metros por segundo. Impresionante, ¿no? 300 metros por segundo más o menos es la velocidad del sonido, ¿sí? En el aire. ¿Tá? Y eso tiene a esa temperatura 1.350, ¿sí? ¿Se ve? O sea, la velocidad de las moléculas es importantísima, ¿sí? Es importantísima. O sea, la energía cinética molecular es importante. Es un gas, está bien, en el líquido es más quieta y en el sólido también, ¿sí? Pero fíjense de qué velocidades estamos hablando, ¿sí? ¿Está bien? Velocidades medias, ¿sí? Esta expresión de acá está sacada de acá, ¿eh? ¿Está? Hay que poner M sobre K y hacer para que nos quede el peso molecular, ¿no? ¿Tá? Fíjense en el apunte ese que les pongo ahí para seguir la lógica, para despejarlo de ahí. ¿Tá? Hay este número 7300, muy bajito por la masa, y esta velocidad que es impresionante. Fíjense ahí en el apunte ese que les dejo, yo ya termino con esto, porque hemos terminado la teoría cinética molecular. Este ejemplo está acá, está copiado acá. Pero fíjense la tabla, tienen distintos gases, le da el peso molecular, ¿sí? O sea, la cantidad de gramos por mol, ¿sí? Y les da las velocidades que tienen esas moléculas cuando la temperatura es de 20 grados centígrados. Con esta expresión, ¿no? ¿Tá? Que fíjense, tiene la deducción hecha acá, ¿eh? Ahora lo subo ahí para que lo tengan. Y fíjense el orden de las velocidades, ¿sí? Son impresionantes, ¿eh? Se ve a 20 grados centígrados, ¿sí? ¿Tá? Ese es el impacto que tienen las moléculas contra contra las paredes de cualquiera, ¿sí? Lo que pasa es que la masa es muy pequeña. Acá lo que gravita es que es cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Tá? Importa, las velocidades son altas, sí importan, pero la cantidad de movimiento es baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque la masa es baja, ¿tá?
Miren eso, es interesante. Este ejercicio es el que les mostré recién en pantalla. ¿Sí? Les voy a poner este apunte. Y ahí tienen la deducción, ¿no? La deducción, una parte es del otro libro y acá es la interpretación molecular de la temperatura. Tienen ahí para seguir la lógica. Cuando lean esto, no tengan la ambición de recordarlo en la mente, o sea, de recordarlo como paso por paso. Tengan idea de la estructura. Fíjense, empezamos con una molécula, después nos fuimos un as, después generalizamos, tenemos un criterio, hablamos de estadística, hablamos de media, tenemos argumentos. Eso es lo más interesante, ¿sí? ¿Está bien? O sea que la temperatura, este libro también, para terminar, tiene algo interesante que lean ustedes después. A ver, ¿qué hoja es? Que a mí me gusta. No, esto es el número de Avogadro. Esto es lo mismo que yo les dije, ¿sí? Pero esto léanlo, lo que son rapideces moleculares. Fíjense qué interesante que habla de lo que se llama la velocidad de escape, ¿no? O sea, ¿por qué hay moléculas que se escapan del campo gravitatorio y no forman parte de la, ¿cómo se llama? De la atmósfera, ¿no? ¿Está bien? Tienen esa velocidad, es como la evaporación, ¿no? ¿Por qué tienen esa energía cinética suficiente para poder escapar? Y se escapan las que son, bueno, tiene que ver con la masa, porque la masa, cuanto mayor masa, la velocidad, si este número de acá es menor, la velocidad es mayor y tienen velocidad de escape. Lean esta partecita ahí que está interesantísima, ¿sí? Y tiene que ver con lo que miramos, ¿sí? Les va a interesar y les va a gustar, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, y ahí aparece eso tiene que ver con estadística, la diferencia entre la velocidad media, fíjense, una cosa es sacar la velocidad media, que es sumar todas las velocidades y dividirla por la cantidad que sumé, eso es la media, sumo todo lo que tengo y lo divido por la cantidad. Y otra cosa es la velocidad media cuadrática, que es elevar cada término al cuadrado y sacar la media. Miren esas dos cantidades, rapidez, una se llama rapidez eficaz y la otra media, ¿sí? Son descriptores estadísticos, ¿está bien? Choques entre moléculas, si les interesa leanlo, no lo tomamos, no lo incluimos, ¿está bien? ¿Listo? Y después empezamos con capacidades caloríficas, la semana que viene probablemente. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí llegó lo que yo quería darles de la teoría cinético-molecular.